Padre bendito de gloria, gracias por esta preciosa mañana. Gracias por darnos la bendición hoy de abrir nuestros ojos y ver que hay una nueva misericordia que arropa nuestra vida. Tu palabra enseña que nuevas son tus misericordias cada mañana. Y hoy amanecimos estrenando y tal vez no nos hemos dado cuenta, porque son cosas que a veces no son tan palpables, pero nos levantamos con aire, nos levantamos con fuerzas, con salud, nos levantamos con vida. Tal vez algunos se levantaron con un buen desayuno, tal vez unos no, pero tienen ahorita un buen almuerzo. Tenemos tantas bendiciones, tenemos un techo, una ropa, unas cobijas, una cama sabrosa. Gracias a Dios por tantas bendiciones. Ayúdanos a salir adelante en las cosas que necesitamos, Señor. Oro por todos los que necesitamos ahorita una puerta de empleo, porque se abran, Señor, en tu nombre. Queremos las que vienen de ti, Señor. Esas son las mejores, porque esas son duraderas y dan la sabiduría para saber detener lo que viene de ti. Bendigo esta casa de oración, Señor. Bendigo este tiempo. Yo oro, Padre, porque tu Santo Espíritu hoy sobre mi vida me empodere una vez más para predicar tu palabra. Que tu mensaje llegue a nuestro corazón, Padre, y que dé fruto al 100%. Es mi deseo, Padre, como pastor, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, nuestro tema para hoy es las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a iniciar nuevamente con escatología, como quedamos el año pasado. Estoy hablando acerca de las 20 señales visibles de los últimos tiempos. Sé que hay iglesias que dicen que los tiempos no los sabemos, que eso no lo sabe nadie. Los testigos de Jehová no creen en Jesús como Dios, porque dicen que Jesús dijo: el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente el Padre. Jesús lo dijo como hombre. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 1, quien le revela a Juan, el discípulo amado, es un ángel, porque Dios se lo revela a él, Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Los que estamos leyendo Juan y ya entramos al Mateo, ¿se dieron cuenta que Juan se enfocaba mucho en que dice: yo y el Padre uno somos? Lo que el Padre quiere hablar lo habla a través de mí, ¿cierto? Yo no hablo otra cosa que la que mi Padre me ha dado para hablar. ¿Cómo así que Jesús no lo sabe? Pero cuando la gente se basa solamente en un versículo, hace doctrina, y de ahí vienen las doctrinas de hombres, porque tengo que mirar toda la palabra. Realmente Jesús, hay cosas que el Padre le ocultó a Jesús, la Biblia no me muestra que le haya ocultado ninguno. Jesús lo dijo en su humanidad. Cuando Jesús muere, resucita, su cuerpo es glorificado nuevamente. Recuerden que hoy Jesús está como hombre y como Dios. Hoy sigue. ¿Por qué sigue allí como hombre y como Dios? Porque aún hay salvación. Y para que haya salvación tenía que haber muerto un hombre, no un Dios. Por eso Dios se despojó de su deidad. Entonces, en el trono de la gracia, hoy Jesús está allí con su sangre como hombre y como Dios. Un mediador entre Dios y la tierra tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Por eso no hay Papa ni Virgen María que sea mediadora entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Entonces, señales visibles. Yo hablé de 10 señales visibles, no las voy a recordar hoy, pero hoy quiero hablar acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis, porque las 7 iglesias de Apocalipsis es una señal visible de que estamos en las últimas 2 iglesias. Hoy quiero hacer el resumen rápido de las 7 iglesias, solo un resumen de las 7 iglesias, de cómo se formaron, de qué son, para que volvamos a iniciar con las 7. Nos quedamos en la de Pérgamo, ¿te acuerdas? Y voy a entrar a la de Tiatira, que se corrompe aún más, para que la identifiquen y se den cuenta que todo lo que es geográfico, todo lo que es de historia, todo se cumple. De hecho, estas 7 iglesias aún existen. Son ruinas, la mayoría, pero existen. O sea que tú puedes identificar la iglesia de Pérgamo, de la Odisea, de Tiatira, de Sardis, de Éfeso. Todas existen hoy. Unas ya están derrumbadas, algunas solas tienen muros, ustedes los pueden ver, pero existen. Hoy en día es lo que es Turquía. Recuerden que eso han cambiado los nombres.
a través de los años, del paso de los años. Hoy es Turquía donde están estas iglesias, Asia Menor. Entonces, vamos a hablar acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis, y hoy nos vamos a dar cuenta cómo si estamos en los últimos tiempos, cómo si estamos. Oro y le pido a Dios porque estemos todos en una de las últimas 2 iglesias que voy a nombrar, porque hay una iglesia que no se va con el Señor. Iglesia, estoy hablando de iglesia. Entonces vamos a hacer el resumen de estas 7 iglesias. Primero, quiero que veamos bajo la palabra de Dios que Jesús dijo que al mundo no le será dada señal. El mundo no entiende, por eso el mundo, que el Señor va a venir pronto. Ay, sí, eso dice hace años. A ellos no les importa y no entienden las señales. Tienen una mente natural. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios: los fariseos y los saduceos exigen una señal. Le exigen a Dios. Las religiones le exigen. El ateísmo exige. El que tiene una relación con Dios no le exige nada a Dios. Entiende que todo lo que recibe es por misericordia y por gracia. Señor, si es tu voluntad, si así lo tienes. Y si no es esto, pues vendrá otra cosa mejor. Pero esperamos en Dios, ¿sí o no? Pero no es que me tiene que dar. Entonces, los fariseos y los saduceos fueron 2 de tantas sectas que se levantaron en los 400 años de silencio, cuando Dios no habló más al pueblo de Israel. Y la palabra de Dios enseña que como no había juez sobre la tierra, todos hacían lo que bien les parecía. Sin Dios, todos creen en lo que quieran, hacen lo que quieran, piensan lo que quieran. Entonces estas 2 sectas le exigen al Señor. Dice, capítulo 16, versículo 1 al 4: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿A qué nos acercamos nosotros a Dios? Cuando pedimos a Dios, cuando oramos a Dios, ¿a qué nos acercamos? Porque mira lo que me está hablando la palabra de Dios. Cuando yo le exijo a Dios, yo le estoy tentando. Es que las cosas no suceden a la forma que yo quiero, sino es a la forma que Dios dice. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron, el original le exigieron que les mostrara señal del cielo. Exigirle a Dios es menospreciar a Dios, es no tener la autoridad de Dios clara en nuestra vida. Dice más, él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, mire qué predicación tan linda de Jesús. ¡Ay, qué fuerte predican algunos! Pues es que el Señor no hablaba bonito, el Señor hablaba de la verdad. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. Versículo 4: la generación mala y adúltera. ¿Cuál generación? La que no cree en Dios. La generación mala y adúltera. La generación mala es la que adultera la palabra. La generación mala y adúltera. ¿Por qué adúlteran? Porque adulteran la palabra. Esta generación que toma la palabra y le añade o le quita es la que le exige a Dios. Apocalipsis termina hablando acerca de: he aquí yo vengo pronto. Pero también dice: ay del que le añada o el que le quite a la palabra de Dios. Ay, sin H, ay. Y esta generación es mala y adúltera. Porque, como yo he enseñado, cuando tú tienes leche y le pones un poquito de sal, la adulteras. Cuando le pones un poquito de cilantro, la adulteras. La leche no es igual, ¿o sí? O sea, todo producto natural que tú le añadas algo que no pertenece a los componentes de lo natural, ya es adulterado.
Quiere decir que cuando tú le sumas a la palabra, tú le quitas a la palabra, eso es adulterar la palabra de Dios. Y la generación mala adultera la palabra, ellos son los que demandan señal. Dice el Señor, pero señal no les será dada. Mire, Dios no pierde el tiempo con el que no quiere. Porque el Señor es tan malo y no les dio señal. Tal vez los fariseos y los saduceos se hubieran convertido. Tal vez si Dios les dice venga y los unge, porque si hay pastores que tienen tremendo poder. Imagínense a Jesús, hubiera dicho saduceos, venga, ahora los ministra, y ellos hubieran cambiado, ay sí, veo, Jesús es la verdad. No. Y eso me muestra que ni con Jesús presente hay vidas que van a cambiar. No van a cambiar. Porque a los saduceos no les importaba para nada a Jesús. Solo les importaba era que les mostrara lo que ellos querían. Les exigían señales. ¿Solamente para qué? Para confirmar que ellos tenían la razón y Jesús no. Pero el Señor no pierde el tiempo. Dice, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, ¿qué es lo que hace el Señor con este tipo de gente incrédula y adúltera? Los deja. ¿Cómo así que Dios pasa tiempo con ellos? ¿Cómo así que Dios comparte? ¿Cómo así que Dios vino a morir por todo el mundo? Ya enseñé esto, Dios no vino a morir por todo el mundo. Entonces Juan 3:16, ¿qué pasó? Ya enseñé también Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ya expliqué qué es el mundo, a qué frase se significa el mundo. Pero Dios no murió por todos. Dios murió por los predestinados. Desde antes que tú y yo naciéramos y desde antes que nacieran todos los que ya han muerto en Cristo, Dios, siendo Dios, sabía quiénes le iban a aceptar como Señor y Salvador y quiénes no le iban a aceptar. Y por eso es que Él sabía que les iba a aceptar, vino a morir. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Que tampoco la entendieron. Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro de la boca de un pez. Él les estaba diciendo, la única señal que les voy a dar es la que ustedes van a ver dentro de poco. Y me van a ver 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Pero no la entendieron tampoco. Porque cuando Él resucitó, ni los apóstoles entendieron que Jesús había resucitado. Entonces, Mateo capítulo 16, versículo 1 a 14 nos muestra que el mundo no entiende las señales, pero señales sí son dadas. Entonces, Mateo capítulo 24 nos habla de las señales. Él dio señales a los discípulos. ¿Cómo así que nadie sabe? En un devocional que yo hablé acerca del rapto, es increíble. Yo hablé acerca del rapto y hay sí como 500 vistas. Como en 2-3 días. La gente está asombrada, es por lo wow. Cuando uno habla y dice, por ejemplo, Noé fue violado por uno de sus hijos. ¿Sabías? 3 millones de vistas. Porque hay morbo. No hay sed de palabra. Ahí es morbo. ¿Sí me estoy dando a entender? Hay morbo, hay cosas. ¿Por qué Adán y Eva no tenían ombligo? Y salen con unas bobadas, pero solamente llama la atención eso. Y alguien me escribía ahí, pastor, usted habla muy bonito, pero ¿por qué Jesús no le habló a sus discípulos acerca del rapto? Le escribí, sí le habló, y le mandé los versículos. Dijo, no, esos versículos no hablan de eso. ¿Qué hice yo? Y dejándolos, se fue. Yo le dije, no comparto tu opinión, pero te bendigo donde quiera que estés. No me voy a poner a discutir. Me respondió, ay no, gracias, es que estoy estudiando sobre esos tiempos y me llama la atención, pero gracias, pastor, Dios lo bendiga. No están interesados en la palabra. Ellos no están interesados en la palabra. Están interesados en cosas que les mueven por allá adentro. No más. El comezón de oír. Entonces el Señor se habló, y Mateo capítulo 24 dice, desde el versículo 1, pero entramos al 3, cuando Jesús salió del templo,
era el templo de Herodes, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto se cumplió en el año 70, después de que él murió. Por ir a robar los tesoros que habían allí, los soldados quitaban piedra sobre piedra para sacar el oro y la plata y todo lo que había. Y se cumplió lo que el Señor dijo: no quedará piedra sobre piedra. Increíble cómo es el Señor. Y empieza la señal de los tiempos y el fin del mundo. Habla. ¿Cómo así que Dios no habla acerca de las señales? Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mire que nadie los engañe, es la primera señal. ¿Cuánto engaño hay hoy en las iglesias? Pues que haya engaño en el mundo es normal, pero Dios está hablando de la iglesia. Mire que nadie los engañe, lo primero que tenemos que estar alerta, que no nos engañen. Y hablaba el martes, increíble, qué tristeza de lo que me mandaron el domingo. Una pastora que bota al piso a la gente con el pelo, porque Dios le reveló solo a ella que ella tiene el poder de Sansón. Oiga, si usted tiene 5 dedos de frente, usted sale corriendo de esa iglesia. Y la pastora se hacía en fila allá y no está acá. Allá, con el pelo. El otro escupiéndolos. ¡Ay, Señor! Yo digo, de verdad que la gente está atontada. Tomaba agua, bendecida por el apóstol. Este sí ya es más grande, este es un apóstol. Vamos. Gloria a Dios. Se le echaban en la cara. Oiga, ¿qué hacen en estas iglesias? Y por eso es que dicen que los cristianos somos deschavetados. Porque eso es lo que sale en las redes, pero esto no sale en las redes. Esto alcanza 100 vistas nomás, pero esas alcanzan millones. Y sí, de los pastores. Por eso yo cristiano no soy, pero es que no han encontrado una iglesia de verdad entre muchas que hay. El spray de la unción, un spray con agua y haciendo fila todos. Estos sí estaban así. Es que ahí la unción no era así, era así. ¡Abra la boca! Entonces, para abajo, para afuera, el spray de la unción. Y una señora la pasaron al frente y alguien oró y la ministró y empezó, y se tocó la frente y empezó a salir semillas de mostaza de la frente. Y el Señor, mire, semillas de mostaza de la frente. Mire, el pastor, qué unción. Y todos la tocaban y todos querían al pastor. Todos pasaban del pastor las semillas de mostaza. ¿Para qué? Y eso le está llamando la atención a la gente. Un pastor cogió una Biblia acá y empezó a hacer así. Es que Dios, a mí donde yo oro y yo ministro, hay oro. Es la unción que Dios me dio. Y empezó a salir polvo de oro de la Biblia. ¿Usted cree que si hubiera sido polvo de oro lo bota al piso? Y empezó a hacer en la Biblia así y eso caía ya con fin de dorado. Escacha. Y empezó, mire, y dice este apóstol y profeta, porque dice que es apóstol y profeta, y yo no iglesia de acá de Bogotá. Es que a mí los ángeles me obedecen. Yo le doy órdenes a los ángeles. Y dice, es que un día me quería comer un rico, no me acuerdo qué era, sancocho, digamos. Y le dije, Dios manda a los ángeles que me tengan comida. Dice, y cuando llegué estaba el sancocho calientico, hermanas, no me van a creer. Estaba el sancocho calientico y la loza lavada. Dije, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos creen la unción que Dios me dio? ¡Wow! Apóstol y profeta. Yo digo, ay, Señor bendito, ¿cómo creen tanta tontera? Mire que nadie
Así que cuando yo les hable del polvo de oro, salgan corriendo de acá. Mire que nadie los engañe. Mateo capítulo 24, se lo digo rápidamente para poder avanzar. Está hablando de la tribulación del capítulo 3, del versículo 3 al versículo 14. Mateo 24. Del versículo 15 al versículo 28 está hablando de la gran tribulación. Son dos cosas totalmente distintas. Esos 7 años están divididos en 3 años y medio y 3 años y medio. Los 3 años y medio primero es una paz falsa. Los otros 3 años y medio son los juicios derramados sobre la tierra, que es terrible. Los vamos a ver, los 21 juicios. Mateo capítulo 24, del versículo 29 al 44 al 31 está hablando de la segunda venida de Jesús. Y del versículo 32 al 35 está hablando del rapto. Y aquí es donde dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y de aquí sacaron una doctrina. Ahora, no lo tengo en los apuntes, pero cuando me voy a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, escucha lo que dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo. ¿De quién? ¿Cómo así que Jesús no sabe ni tiene la hora? Es que los testigos de Jehová y otros cristianos que pelean en las redes no leen la Biblia completa, solo lo que les dicen acá. Hermano, el día y la hora nadie lo sabe. No, la revelación de Jesucristo que Dios Padre le dio. ¿Quién se la dio? Porque ellos son uno solo. Cuando Juan tiene la revelación en la isla de Pasmos, acá, en el año 90 y pico, él muere en el año 100, cuando le es revelado el Apocalipsis, Jesús ya había muerto. Jesús estaba en el cielo. ¿Y quién le da la revelación? La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Jesús sí sabe el día y la hora. El Espíritu Santo sabe el día y la hora. El Padre sabe el día y la hora. Claro que sí, no es que es Dios. Doctrina de un solo versículo. Cuando uno estudia hermenéutica, que es una de las leyes para estudiar la palabra de Dios, nos dice que la palabra de Dios se interpreta a sí misma, no necesita otro libro. Otra ley de la hermenéutica es que un solo texto bíblico no forma una doctrina. Y otro principio de la hermenéutica es que entre más versículos usted encuentra para formar una doctrina, es más importante y relevante en la palabra de Dios. Y lo que usted más encuentra de Génesis a Apocalipsis es la palabra Jesucristo. ¿Será que es importante? ¿Cómo van a creer que Jesús no es Dios? Entonces, señales que el Señor dejó. Leamos Mateo 24, solamente unos versículos para ver que el Señor sí dejó señales. Dijo: mire que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el tiempo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Comienzo, aún no es el parto. Entonces os entregarán a tribulación, no a la gran tribulación, a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas. Hay muchos que son falsos, Dios no los llamó. Hay otros que sí se choquearon. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, está hablando dentro de la tribulación, porque estos versículos los cogieron pastores para decir la salvación se pierde. ¿Y por qué la Biblia dice que el que persevere hasta el fin? Está hablando en la tribulación, el que persevere en ese tiempo, porque va a ser duro. No es como ahorita, que si tú y yo decidimos no ir, bueno, yo no puedo dejar de venir a la iglesia.
Pero si tú decides no venir el otro domingo a la iglesia, no pasa nada. Se supone que no pasa nada. Pero en este tiempo sí va a ser terrible. El hecho de decir que es cristiano, ahí viene la decapitación que ya llegó nuevamente a través de los grupos ayer de Hamas, y esto volvió hace poco. Entonces la gente decía, pero es que guerras siempre han habido, terremotos, naciones. No, lo que el Señor está hablando acá es de dolores de parto. Si ustedes se dan cuenta, los dolores de parto, y las mamitas que han tenido bebés saben, ¿cierto?, que los dolores empiezan suaves y después empiezan un poquito más durito y después empiezan más durito y después más cerca, más prolongados, hasta que nace el bebé, ¿cierto? Entonces, hoy en día los terremotos son más seguidos y más fuertes. La escala que dan es más alta los de ahora que los de antes y más seguido. Y ahorita esto sí puede entrar a investigar en internet. ¿Cuántos terremotos ocurren al día en el mundo? Esto no sucedía. Un terremoto por allá cada, un temblor por allá cada. Y cuando dice seguridad de guerras y rumores de guerras, es que Colombia se haga. No, está hablando es de Israel. Guerras y rumores de guerra en Israel es lo que está sucediendo ahorita. No es que Colombia se agarró con México, no, eso no importa, eso no es señal. Es Israel en pleito. Y más adelante hablo porque ha avanzado mucho acerca de lo de la guerra ahorita en Israel. Ha avanzado bastante. Entonces, Mateo 16 dice que no le será señal dada al mundo. Mateo 24 le dice que sí hay señales. Apocalipsis capítulo 1, versículos 19 y 20. Entrando a las 7 iglesias, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19 y 20, dice la palabra de Dios. El Señor le dijo a través del ángel a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser. 3 tipos de cosas Dios dejó escritas aquí en Apocalipsis. Después de esta, las que han de ser después de esta. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y a los 7 candeleros de oro y las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7. Si alguien quiere saber qué es esto, hay una predicación en YouTube hace más de 2 años acerca de Apocalipsis capítulo 1, la visión del Hijo del Hombre. Ahí está explicado versículo por versículo qué significa esta visión, por eso no voy a entrar ahí. Entonces, el Señor le dice: escribe a las 7 iglesias. Escribe a las 7 iglesias. ¿Por qué 7 iglesias? Si hay muchas más iglesias. Estas iglesias de Asia Menor que estaban en ese tiempo que fueron escritas las cartas, ¿por qué solamente 7 si habían más? Él les dice: escribe el pasado, el presente y el futuro de las 7 iglesias en Asia Menor, que hoy es Turquía. Pero ¿por qué 7 si habían más? Recuerda que el 7 es el número de perfección, de plenitud y de procesos completos. Y en 7 años está ahí la dispensación de la iglesia en general, los 2000 años. 2000 años de la iglesia. Y hoy estamos en el 2000, ¿qué? 24. Según el mundo. Porque según Dios no estamos en el 2024. No se sabe exactamente el día que Jesús vino. Hay una diferencia de 4 años, de 2 a 4 años. Hay una diferencia. No se sabe la edad exacta que murió Jesús. Todos dicen 33 años. No se sabe, porque están sacando el dato. Juan dice y que era como de 30 años. No dice tenía 30 años y los cumplió el 7 de enero. No, era como de 30 años. Y de ahí saca que el Señor discipuló 3 años. Pero tampoco nos dice la Biblia que discipuló 3 años. No discipuló 3 años. Se ven 3 fiestas de los tabernáculos. Y las fiestas de los tabernáculos eran anuales. Entonces, si hablamos de Navidad y eso fue en junio, me suman 2 años y medio. Eso no es. Entonces no sabemos cuánto tiempo. Tal vez discipuló 2 años, 9 meses, 10 meses, 12 meses, 2 años y medio, pero no fueron 3 años de discipulado. Entonces hay fechas que no sabemos, por eso el día de la hora nosotros nadie lo sabe y no se pueden sacar fechas. Y recordemos que el calendario con el cual se mueve el mundo es el que Dios dejó, no el que el Papa cambió.
El calendario es de 30 días, es el calendario lunar, es el judío, ellos siguen bajo el calendario judío. Pero la Iglesia tradicional católica cambió de 360 a 365 días a través del Papa Gregoriano. Cambió el calendario lunar a el solar. Nosotros tenemos más días de los que el pueblo judío tiene. O sea que ahí estamos desfachados en muchas fechas. Por eso no estamos en el 2024. No sabemos en qué fecha estamos realmente. Pero el que el Señor está cerca, está cerca. El Señor habló de que eran 7 días o 7.000 años aquí en la tierra. 4.000 años ya sucedieron de Adán a Cristo. Ya sucedieron. Y solamente estamos despachados ahí en 2 o 4 años, que no se sabe bien, pero las cuentas dan. Y las cuentas que da Daniel de las 70 semanas, que se cuentan desde Nehemías, la reconstrucción del segundo templo, hasta la venida de Jesús, la entrada triunfal a Jerusalén, el tiempo de asalto. Ahí son 4.000 años. Los 2.000 años son la dispensación de la gracia, de la iglesia. Y el último año es el milenial. No tiene pierde. O sea que estamos muy cerca del año 2000. Yo no sé en qué año estamos. No sé, no me atrevo a dar fechas. Pero de que estamos cerca, estamos muy cerca de la hora en que Jesús venga. Entonces, el número 7 son procesos completos. 7 iglesias. Y nos vamos a dar cuenta, haciendo un resumen rápido, de cómo estas iglesias empezaron y dónde estamos hoy en día. Y se va a dar cuenta, es increíble. Bueno, pues es que cada vez quedo más. Cuando leo la palabra me doy cuenta que todo ha sucedido. Digo, ¿cómo no creer en Dios? ¿Y cómo no creer que esto fue escrito por Dios? Entonces iniciamos acá. Primero voy a leer el versículo. Hay un versículo en primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y 6. El día y la hora no lo sabemos, eso sí, tengámoslo claro. Pero el Señor dijo que a nosotros no nos va a sorprender cuando el Señor venga. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿A cuántos un ladrón les avisa? Qué pena es que me lo va a robar los computadores. Más o menos a qué horas usted está dormido. No, de 2 a 4 yo no estoy. Ahí voy a pasarme hace un favor, no se levante. A las 4 le llevo. Entonces, si fueran tan literales, Jesús sería un ladrón. Porque aquí dice que viene como. ¿Y ustedes creen que Jesús es ladrón? ¿Se da cuenta? Una metáfora. Es como, se parece a. ¿En qué se parece? A que el ladrón no avisa cuando viene. Y Jesús no avisa cuando viene. Pero mira lo que dice acá, que vendrá, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque aquí está hablando del arrebatamiento y no de la segunda venida. Porque para la segunda venida sí sabremos cuándo Jesús viene. La iglesia que se quede acá y no se vaya en el arrebatamiento o el rapto, podrá contar desde que se firma el pacto con el anticristo, el pueblo judío, de ahí para allá cuentan 7 años. Y esos 7 años es la venida de Jesús. Entonces ahí dentro de la tribulación y la gran tribulación sí pueden decir, el Señor le queda 1 año, aguantemos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Nos quedan 6 meses. Y también el Señor se pasa de bueno, porque dice que a causa de sus escogidos acortará el tiempo en esos 7 años, pero el tiempo ya se está cortando. Es otra señal de los tiempos. ¿No se dan cuenta cómo se está pasando el tiempo de tenaz? ¿Tan rápido? Es increíble, uno arranca las cosas para el lunes y ya es viernes, y arranco las cosas para hacerlo de la iglesia y ya hoy me toca. Anoche no sé qué pasó, pero no me cogió el sueño. A las 12:30 me intenté acostar y nada. Y me dijeron, cuente ovejitas. Iba como en 1700 y no me cogió el sueño. Y yo dije, vigilia. Pues me bajé para la sala a hacer vigilia.
Yo escuché la prédica de hoy, la que sale hoy. Me puse a orar, a escuchar la adoración. Y a las 4:30 de la mañana me subí al cuarto. Y le dije, Señor, ahora sí déjame dormir un ratico. Y a las 5 de la mañana me acosté un ratico. Una vigilia, no puedo invitar a nadie, pero fue chévere. Entonces dice, como ladrón de la noche, que cuando digan paz y seguridad, esta es el eslogan de la ONU, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿sobre quién? Sobre el mundo, destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, iglesia, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Está claro la Biblia? No nos va a sorprender. Mientras nosotros continuemos haciendo el bien, mientras nosotros continuemos estudiando, meditando y obedeciendo la palabra de Dios, mientras nosotros estemos congregándonos, mientras nosotros estemos discipulándonos, no nos va a sorprender. En cualquier momento estamos y en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Pero para el mundo va a ser sorpresa, porque al mundo no le interesa a Dios. Al mundo le interesan más otras cosas. Sus bienes terrenales, como vimos hace 8 días. Que su Dios es el vientre y su gloria es la vergüenza. No estás en tiniebla para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Que hay señales? Sí hay señales. Sí hay señales. Entonces empezamos a leer Apocalipsis y doy un resumen rápido para entrar la otra semana a resumir esto. Dice, escribe, Apocalipsis capítulo 1, 19 al 20, escribe a la iglesia, déjelo por escrito. Mire, lo que uno, y aquí hay un maestro, sabe que lo que uno anota, lo guarda más que lo que uno deja acá. Estadísticas, y eso lo voy a explicar los martes en la oración, dicen que a los 20 minutos de usted escuchar un mensaje, ya se le olvidó la mitad. Y una persona que anota retiene mucho más. Y eso me pasaba a mí cuando pasaba las canciones. Cuando yo pasaba las canciones y ponía las notas, me las memorizaba mucho más fácil. Esa era mi técnica para memorizar. Mire, hay algo que a mí me gusta, es memorizar versículos. Yo tengo muchos versículos en mi mente, muchos, me encantan. Y cuando hay algún versículo nuevo, yo lo anoto y lo dejo cerca de mi mesita. Y a veces estoy en mi mente, estoy durmiendo y se me olvida y voy. Esa es la forma en que yo memorizo versículos. Y un día empecé a escribir los que yo ya tenía memorizados. Empecé a escribir, y empecé. Y después se venía otro a la mente y lo anotaba. Quería saber cuáles tenían memorizados para aprenderme otros. Pero así es que memorizo, escribiendo, es importante. No es que a mí no se me queda, porque no anotamos. La gente que no se le olvida lo que le deben es ¿por qué? Porque tiene una memoria a la macha, la unción del Espíritu Santo. No, porque tiene una hojita y anota las deudas. Dice, Chucho no me ha pagado. Dijo que la otra semana, eso sí lo anotamos claro, dijo que la otra semana a las 3 de la tarde porque fue que en esta quincena no le alcanzó y no alcanzaba esto, pero que después de que por X y que si no viene después de otro para la otra quincena la mitad del día y que le pagan un interés de todo lo anotamos. Eso no es. O sea que eso es más importante que Dios para nosotros. ¿Se dan cuenta? Lo que creemos importante lo anotamos, pero lo que no creemos importante no lo anotamos. Por eso no nos memorizamos. Entremos en Apocalipsis. Voy con la primera iglesia de Éfeso. Leo y la explico. Iglesia de Éfeso, va de Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es el pastor de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el que anda en medio de los 7 candeleros? Jesucristo. Yo conozco tus obras. A todas las iglesias le dice yo conozco tus obras. Eso nos demuestra la omnipotencia y omnipresencia de Dios. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo.
y tu paciencia, y que puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Miren todo lo que tenía esta iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿De qué se tenía que arrepentir esta iglesia si todo lo hacía bien? De haber perdido el primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, ya las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas. También expliqué que los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta primera iglesia, la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 12, 1, 7, significa la que regresa a Él. Éfeso significa la deseada, la que regresa a Él. Esta es la iglesia apostólica, esta fue la iglesia que Dios fundó. Va desde la ascensión de Cristo, digamos que fue el año 33, hasta la muerte del último de los discípulos. Tenía que morir el último de los discípulos para que terminara allí este proceso. Por eso es que no existe la apostolitis. Los apóstoles se levantaron en el último siglo y mucha profetitis. He dicho que el don de profecía sí existe, pero el oficio de profeta no existe, o si no la palabra sería una mentirosa, y yo le creo más a la palabra. Los apóstoles tampoco existen. Efesios 2:20 dice que el fundamento de la palabra de Dios está basada en los profetas y en los apóstoles. Profetas, Antiguo Testamento. Apóstoles, Nuevo Testamento. Ahí está el fundamento de la palabra de Dios. Pero hoy en día no existen apóstoles ni existen profetas como oficio. Eso también lo expliqué. Esta iglesia apostólica, la que regresa a Él, significa, es la iglesia que olvida su primer amor. Triste. Ya Jesús no estaba. Los discípulos empiezan a morir. ¿Por qué pierden su primer amor? Porque no tenían un líder que los exhortara. ¿Será que es importante una iglesia? ¿Yo a qué tengo que ir a una iglesia? Yo aquí estoy bien, bien mal. Así como lo estuve yo también sin Cristo. Esta iglesia va en declive. Dejan su primer amor. Se les olvida la razón de ser de esta iglesia. Iglesia de amor, la deseada. Va desde la ascensión de Cristo hasta la muerte del último apóstol en el siglo 100, en el año 100 después de Cristo. Comenzó el día del Pentecostés en Hechos capítulo 2, un domingo. Dicen los adventistas y los testigos de Jehová que es que nosotros nos reunimos los domingos por un papa. Sí, es que un papa estableció en el siglo III que el culto era los domingos, pero antes de que él lo estableciera, la iglesia primitiva ya se congregaba los domingos. Entonces no lo hacemos porque el papa lo dijo, lo hacemos porque la iglesia primitiva así lo hizo. Comienza el día del Pentecostés, que fue un domingo, con el pastor Santiago, hermano de Jesús. Pablo rendía cuentas a Santiago, primera vez llamados cristianos, en Hechos capítulo 11. Nos muestra cómo crecía la iglesia en Jerusalén. Inició en casas y la iglesia va a terminar en... Esto no va a ser posible en la tribulación y la gran tribulación. Es en las casas, a escondidas. Va a existir la evangelización, pero esto de iglesias no va a existir. Esta es la iglesia que pierde el primer amor, la deseada, la que regresa a Él. Miren el nombre que Dios pone. Y estos lugares de Éfeso eran los lugares allí geográficos, pero mira cómo cada lugar tiene un nombre específico. Increíble que esta iglesia de Éfeso signifique la deseada, la que regresa a Él. ¿Y por qué? Porque tal cual como dejó Dios la iglesia primitiva, es por la que va a venir. Por eso es la amada, la que regresa a Él, la que no deja su primer amor, pero que tiene todas esas cualidades que vimos ahí. Su arduo trabajo, que no puede soportar a los malos,
que haya mentirosos a los que vienen a profetizar y a apóstoles y no lo son, que han sufrido, que han tenido paciencia. Ellos, Éfeso la primera. La segunda iglesia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, nos habla de Esmirna. Dice la palabra de Dios a esta iglesia: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y tu blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta iglesia también la expliqué. Esta iglesia es la que va, Esmirna, va desde la muerte de Juan hasta el edicto de Milán en el 313 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el 313 después de Cristo? Constantino era un emperador de Roma y se declaró cristiano, pero era crispeto. Él no era cristiano y trató de favorecer a algunos cristianos. Esta iglesia, Esmirna, significa mirra. ¿Qué fue lo que le trajeron los magos del Oriente a Jesús? Una de las cosas era mirra, que tipificaba la muerte de Jesús, con lo que se ungían los muertos. Era un óleo para ellos. Y es increíble que esta iglesia se llame Esmirna, mirra, olor grato de los mártires. Esta iglesia es la iglesia perseguida. Con la muerte del último de los apóstoles, hasta el año 313, empiezan a matar a todo el que se llamaba cristiano. Y ustedes pueden ver en YouTube, pueden ver la historia de todo esto. Cómo la iglesia romana mataba a todos los cristianos y judíos por no profesar su fe. Y aquí, cuando entramos a la otra iglesia que vamos a ver, la cuarta iglesia, es donde empieza el papado. ¿Casualidad? No, tal cual Dios lo dijo, sucedió. Esta iglesia significa olor grato a los mártires, porque el Señor les está diciendo a ellos: no temas en nada lo que vas a padecer. Jesús sabía que iban a empezar a matar a toda esta gente que decía ser cristiana. Y por eso lo llama a esta iglesia mirra, olor grato de los mártires. Un olor grato a Dios. La muerte de ellos fue un olor grato para Dios. Iglesia perseguida. Esta iglesia se machacaba para extender su aroma. Va desde la muerte de Juan hasta el edicto de Milán 313. Es la iglesia comprometida con el Evangelio, es una iglesia íntegra. No negoció sus principios ni su doctrina y por ello fueron asesinados. Comenzó la persecución y asesinato bajo el Imperio Romano por Nerón. Después siguió Dominiciano, Trajano, Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Todos estos fueron los emperadores que hicieron que siguieran la matanza con cristianos. Segunda iglesia. Esa iglesia existía allí en Asia para este tiempo, pero históricamente es la que siguió después de la iglesia de Éfeso. Estos apasionados empezaron a perder su primer amor. Empieza a venir la persecución y a través de la persecución viene muerte a los verdaderos cristianos. Algunos dijeron: si usted es cristiano, hable y aquí le pasamos papaya. Y digo: no, yo no. Dijo: usted es como Rolo también, ¿no? Ya María, pues hombre, lo que Rolo. Ese le salió otro hablado. Yo tengo que hacer Rolo. Cambiaron todos. Yo cristiano no, yo qué tal, como Pedro cuando negó a Jesús. Cambian para que no fueran identificados. Y eso fue lo que pasó en esta iglesia. Tercera iglesia. La iglesia de Pérgamo. Va de Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17.
leo lo que el Señor habla a esta iglesia. Y el Señor le habla a esta iglesia, una iglesia que se acomoda, la iglesia de Pérgamo. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora que expliqué todo esto, ¿por qué a cada uno le habla de una forma distinta? Yo conozco tus obras y de dónde vienes, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Por qué la espada? Y arriba está hablando de espada. Yo ya expliqué todo esto. Al que tiene oídos, oiga el Espíritu lo que dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La iglesia que se acomoda, la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia se llama casamiento. Pérgamo significa casamiento, y es la iglesia que se acomoda. Esta es la iglesia imperial. Ya pasamos por la iglesia apostólica. ¿Cuál es la iglesia? Es que la primera iglesia es la iglesia católica. ¿Quién dijo eso? La iglesia que Dios fundó es la apostólica, bajo el fundamento de los apóstoles. La segunda iglesia que vemos sobre los tiempos y que estaban allí en Asia Menor, la iglesia perseguida. Sigue la iglesia imperial, está llamada imperial. Esta iglesia se prostituye con el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El yugo desigual. No importa, yo creo contigo, yo hago contigo, yo también, y tal vez hoy oremos y hagamos vigilia, y mañana prendamos velas a la Virgen María. No importa, somos libres, igual te amo y es de corazón que lo hacemos. No, Dios no nos mandó a hacer eso. Vemos cantantes allá cantándole al Papa en el Vaticano. Y todos, no, pero es que es Dios el amor. No, Dios no nos mandó a eso. Y esta iglesia se prostituye, casamiento, se casa, pero indebidamente se prostituye con el ecumenismo, yugo desigual. Ama más lo que le ofrece el mundo que a Dios. Constantino fue el último emperador de Roma aquí en esta iglesia. Cambia el poder del Espíritu Santo por el poder político. Se empieza a unir la política con la religión. Va desde el edicto de Milán 313 hasta la caída de Roma en el 476 después de Cristo. Aquí el cristianismo, los que decían ser cristianos, comienzan a abandonar el modo real de la palabra y comienzan a hacer una organización con el modelo del Imperio Romano. Comienza la cristalización del Imperio Romano y la paganización de la iglesia. En el año 312 después de Cristo, el emperador Constantino comienza a favorecer a los cristianos, constituye iglesias de paredes, empieza a formar iglesias. Recuerda que no había iglesias. ¿Dónde se predicaba en la iglesia primitiva? En casas. Entonces aquí este emperador es el que empieza a formar iglesias de paredes. Es él, en el año 312. Comienza a favorecer a los cristianos. En el año 380 empieza a establecer el cristianismo como la religión oficial, y aquí empiezan las doctrinas de hombre. Por eso la iglesia católica se hace llamar cristiana. Pero una iglesia cristiana sigue a una iglesia mariana sigue a, entonces no es cristiana. Pero aquí se empiezan a llamar cristianos. Todo esto la gente no lo sabe. En el año 380 empiezan a crear la religión oficial. Y aquí empiezan las doctrinas de hombres. Era cristiano, mira, aquí establece la iglesia imperial, la de Pérgamo, la que se prostituye, empieza a establecer que cristiano, hijo de Dios, era el que se bautizaba en agua, mas
no el que nacía de nuevo, como en Hechos 2:36, 3:19, 20, Hechos 5:30, Hechos 22:16, Marcos 16:16, Romanos 10:9, 10, que nos enseñan como Hechos capítulo 8:14, que necesitamos invocar el nombre del Señor para ser salvos y arrepentirnos de nuestros pecados. No, esta iglesia dice: el que se bautice de pequeñito y le echen agüita de inmersión en su cabecita, ya va para el cielo. ¿Y cómo hacemos si cuando grande se vuelve mal? No importa, desde que pertenezca a esta iglesia, aquí le damos la cobertura y nuestras oraciones harán que vaya al cielo. Y si es malo, no importa, de pronto va a un purgatorio, y en el purgatorio, para eso estamos nosotros, para sacarlos del purgatorio. ¿Y cómo hacemos? Solo me paga unas visitas, unas indulgencias, misas gregorianas, y te sacamos de la guardona. Estoy hablando de la realidad, de cómo va la iglesia. ¿Hasta aquí vamos? Comienza la era, aquí en la de Pérgamo, de los papas. Papa significa gran padre. Mateo capítulo 23, versículo 8 y 9, Jesús mismo dijo: no llamarás padre a nadie aquí en la tierra, a nivel eclesiástico. Tú no le llamas, porque Dios no dio padres, no, pastores. Pero chocan con la palabra de Dios. El Señor dice: no llamarás padre a nadie. Entonces, ¿cómo llamaron a la cabeza de la iglesia aquí? Gran padre. Disimulémoslo, no gran papa. Y papa significa gran padre. No llaman padre como jerarquía espiritual. El sincretismo aumenta. ¿Qué es sincretismo? Mezcla de palabra y humanismo. Lo que Dios dice más lo que yo creo. Después de la muerte de Constantino, cuando cae invadida, su obispo tenía mucha influencia a nivel mundial. De aquí surge el imperio papal y Roma continúa dominando el mundo entero. Cuarta iglesia, Tiatira. Esta iglesia Tiatira está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Dice, Dios la define como una iglesia corrupta. Aquí sí que se daña peor la iglesia. En el año 476. Peor que la de Pérgamo. Iglesia corrupta. Y escribe el ángel a la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, esto habla de juicio, y pies semejantes de bronce. El bronce en la palabra de Dios es ¿qué? Juicio. La madera es ¿qué? Humanidad. Y el oro es divinidad, para que lo tengamos claro. Recuerde que el arca tenía que ser de madera forrada en oro. Humano, divina. El arca es tipo de Jesucristo. Y cada vez que usted ve bronce, está hablando de juicio en la palabra de Dios. Dice: yo conozco tus obras. A todos les dice: yo conozco tus obras. ¿Eso qué me muestra a mí? Que Dios está pendiente de todo lo que pasa en las iglesias. Conoce las obras de todos. Yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Si hay iglesias que van a pasar por la gran tribulación. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga. Si habían algún remanente fiel en esta iglesia que se corrompió. Es que Martín Lutero no salió porque sí. Es que siempre hubo un remanente fiel donde a escondidas sabían que no estaban de acuerdo con lo que se predicaba, con lo que hacían. Cuando usted escucha la historia, igual que ha pasado con pastores, eso no lo puedo negar, pero mírelo con los papas. Han habido papas violadores,
También hubo un papa que fue mujer, se hizo pasar por hombre. ¿Sabían eso? Cuando le digamos esto a la Iglesia Católica nos pegan, pero yo hablo de lo que dice la historia. Muertes para poder tener el papado, asesinatos de unos contra otros, violaciones. ¿Qué fue lo que destapó este antepenúltimo papa allí acerca de lo que hacían de orgías con hombres y todo? ¿No lo dijo el mismo papa? Y él dijo: yo no acepto el papado. Una persona por lo menos correcta, con ética. Y prefirió hacerse a un lado. Y ahí llegó esta persona de Argentina que no tiene ni idea de la Biblia, que le han preguntado: ¿a qué vino Jesús a la tierra? Y dice: no sé. Claro que sí lo tiene claro, porque dijo que Jesús vino a la tierra a fracasar, que Jesús era un fracasado. Eso dijo el Papa. Yo no estoy hablando mentira, por eso sale en YouTube. Lo que no me crean, búsquenlo y verán que ahí está. ¿Cómo se le va a ocurrir a alguien que supuestamente es mediador entre Dios y los hombres decir que Jesús es un fracasado? Jesús de fracasado no tiene nada. Y no saber a qué vino Jesús a la tierra. Tiatira, esta iglesia corrupta, Tiatira significa no se cansa de sacrificar. Es la que permite el paganismo, tradiciones no bíblicas, herejías, filosofías, rituales, legalismos, idolatría, etc. Esta iglesia se conoce como la iglesia medieval. Está en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 y 2. Esta es la edad del oscurantismo, la peor iglesia, donde no se abre la Biblia, donde se ocultan muchas cosas, donde la gente no lee. La gente no lee Biblia, la gente escucha sermones, la gente solo escucha lo que le dicen los sacerdotes y los curas, pero no comprueban. Y la gente que ha podido salir de esta mentira es la gente que ya ha querido inquirir, investigar, escudriñar la palabra y se ha dado cuenta de lo que la palabra de Dios dice. Tiatira, iglesia corrupta, no se cansa de sacrificar. Esta iglesia va desde la caída de Roma en 476 hasta la caída de Constantinopla en 1453. Desde el año 100, que es cuando se acaba la iglesia apostólica, hasta el año 1453 no se abre la Biblia. Los obispos la leían solamente en latín y la gente no hablaba latín, no entendían nada. Por eso es que se persignaban sin entender, porque el cura lo hacía. Por eso es que todas las tradiciones que formaron, ellos las hicieron. Y aquí es donde voy a entrar con los dogmas, que ya he dicho algunos, y voy a continuar con las fechas. Los dogmas que ellos crean. Dogma es una verdad de alguien que se tiene que cumplir. Y cuando tú no cumples mi verdad como dogma, tú no eres parte mía. Entonces lo que la iglesia dice tradicional es que te excomulgan si tú no crees lo que yo creo. Eso es lo que dice la catequesis. Todo el que no creyere los dogmas de la Santa Iglesia, única y verdadera, católica, será excomulgada y no hay salvación. ¡Ah! La salvación, o sea, ¿le concibe la Iglesia? No. La Iglesia enseña el plan de salvación, muestra el plan de salvación, muestra a Cristo, pero la Iglesia no salva a nadie. Por lo menos yo no he salvado a nadie, pero sí le he enseñado a muchos cómo llegar a que sean salvos en su vida. Distinto. Tiatira. Los pocos cristianos dejan de ser luz aquí en este periodo y se vuelven al mundo. Aquí reclaman el título de obispo universal, proclamándose cabeza de la iglesia, la máxima autoridad de la iglesia. Para nosotros, ¿cuál es la máxima autoridad? La palabra de Dios. Si la palabra lo dice, yo lo creo. Pero a mí que venga con un pastor y que me diga, pastores que llevan años, tremendos teólogos, y no, es que resulta que yo estuve uno
que vimos. No, es que yo estuve en Jerusalén y alguien me dijo, ¿sabes este libro? Sí, ¿qué es? No, esto, es que la iglesia va a pasar por la... Sí, me lo sabía, sí, ¿sabes qué? Todos los años que duró es tremendo, porque es tremendo predicador, no le sirvieron. Vino alguien y le dijo algo y le creyó más a él que todos los años que lleva de estudio. Y mismo Pablo dijo, si alguien le predica un evangelio diferente, así sea un ángel del cielo, sea anatema, maldito. A mí se me para acá el que sea y el que sea. Algo diferente, yo no creo nada de eso. Yo creo lo que la palabra de Dios me dice, nada más, nada más. Y aquí se proclama al gran padre, al papa, al obispo universal, como mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5, Juan 5:26, 27 y Romanos 3:12, 1:2 nos dice que el único mediador es Jesucristo, no existe más. No hay versículos que nos enseñen. Aquí es donde prohíben casarse a los sacerdotes, organizan el culto a María, doctrinas como el purgatorio, penitencias, canonizan a santos, muertos aún, culto a imágenes, venta de indulgencias, etc. Prohíben leer la Biblia, solo la leían en la iglesia y la leían en latín, aun cuando no supieran el idioma. El islamismo surge en el 622 después de Cristo. ¿Sabe por qué surge el islamismo? A causa de ver que entre cristianos se mataban. Y los mismos, el mismo Islam dicen, yo no entiendo cómo cristianos se matan entre cristianos, porque no entendían que no eran cristianos. Es la Iglesia Imperial Católica Romana. Mataban judíos y mataban cristianos. Y por eso surge aquí otro demonio que se le presenta a Mahoma en una cueva, porque él estaba en depresión, y en una cueva se le presenta a un ángel y le dice, no, es que el evangelio no es así. Yo te voy a decir la verdad, y a través tuyo va a haber salvación a mi pueblo. Y el ángel le empieza a decir, y de ahí empieza el Corán, y ahí empiezan a tener su religión. Y después del catolicismo es la iglesia más grande del Islam, la segunda iglesia más grande que existe en el mundo. Porque las encuestas que ustedes encuentran en Google no son reales. Cuando encuentran cuántos cristianos son, nosotros estamos en el protestantismo. Y ahí están mormones, adventistas, testigos de Jehová, Jesús solos, unitarios. Yo no pertenezco a ninguna de esas doctrinas. Entonces realmente sí se cumple que el Señor dijo pequeña. Somos una pequeña manada. No todos vamos para el cielo. Muchas más cosas acerca de esta iglesia Tiatira. Entremos con la quinta Sardis para terminar el resumen. Apocalipsis 3 del 1 al 6 dice, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de él. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. ¿Se dan cuenta que en estas últimas iglesias había un remanente pequeño? Hay algunos que aún retienen la palabra de Dios. Entonces esta iglesia Sardis significa los que escapan. Mira qué chévere, increíble el significado de Sardis. Los que escapan. Esta era la iglesia muerta. Venían con un poco de paganismo, de cosas de hombres, y estaba muerta. Pero esta es una iglesia que hay un remanente fiel. Los que reconocen la verdad de Cristo y escapan a las doctrinas cerradas del sincretismo. Esta es la iglesia reformada. Aquí inicia la reforma de la iglesia. ¿Qué es una reforma? Si cojo un alambre y está recto y lo doblo, lo deformé. Y si vuelvo y lo enderezo y lo dejo en su estado original, ¿lo qué? Lo reformé. Entonces aquí vuelve la iglesia a entrar a su estado original.
con la reforma, dejando un poco de basura que les habían metido durante años y empezando bajo la luz de la palabra a vivir lo que era real. Va desde la caída de Constantinopla en 1453 hasta el fin de la Guerra de los 30 años, en 1648 en Alemania. El 31 de octubre de 1517 nosotros celebramos el Día de la Reforma del Cristiano. Hay total separación entre la Iglesia católica y la Iglesia que nos empiezan a llamar protestantes. Nos llaman protestantes porque Martín Lutero protestó. Pero yo no soy protestante, yo soy cristiano evangélico. Nos llaman también hermanos separados. Yo nunca fui católico. Entonces nunca me separé de esa doctrina. Son nombres que han puesto para estigmatizar a los que creen que salimos de la Iglesia católica. Pero no es verdad. Aquí la reforma trae reformadores, prereformadores y posreformadores, que después les explico con fechas y todo, porque no fue solo Martín Lutero. Martín Lutero era un monje agustino católico, un monje. Escribe 95 tesis en latín y las clava en la puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Y mire cómo la misma tradición formó el 31 de octubre como nuestra reforma y nuestro día de la Biblia lo formó en el Halloween. Y el 31 de octubre la gente celebra ese, no el día de la Biblia y de la reforma. Porque al diablo le importa cómo hacen los gatos, tapar el popó. No desecharlo, sino poner la arena y tapar. Que todo quede escondido, oculto, que no se vea. Entonces, ¿quieren ocultarnos? ¿Quieren que nos salgamos a la luz? Es esta iglesia, Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Iglesia fiel, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo he entregado la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, en la que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere yo le daré la corona en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Esta iglesia Filadelfia va desde la reforma. Filadelfia significa amor fraternal. Esta es la iglesia fiel, esta es la que se va en el rato, la iglesia Filadelfia. Esta va desde el fin de la guerra de los 30 años en Alemania, en 1648, que empieza la reforma, hasta el rato, se mantiene. Iglesias que no venden sus principios, se preocupan unos por otros, no niegan a Cristo, son oidores y hacedores, aman y bendicen. ¿Esta es la iglesia moderna o actual? Estamos sobre esta iglesia. Y la última iglesia, la Odisea, Apocalipsis 3, 14 al 22. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Uy, Dios, ¿cómo habla de feo? ¡Qué predicación! Parecidas a las motivacionales que se dan hoy en día. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta última iglesia, la Odisea significa juicio del pueblo, a punto de ser juzgada. Es una iglesia moderna y actual. Estamos bajo estas dos iglesias, las 10 vírgenes. 5 sensatas, 5 insensatas. Iglesias gobernadas democráticamente y no teocráticamente. Son dirigidas por personas, controlan todo internamente. Se hace como ellos dicen y no como el Espíritu Santo los guía. Estas son iglesias más interesadas por las riquezas materiales que por las riquezas espirituales. Más consumentes en lo material que en lo espiritual. Esta es la iglesia que el Señor está diciendo: he aquí, yo toco a la puerta de tu corazón. Le está hablando a la gente que aún no ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Este es el resumen de las 7 iglesias de Apocalipsis. Estamos en la Filadelfia y la Odisea. Esta iglesia de la Odisea va desde el mismo el tiempo de la Reforma, pero esta iglesia no se va al rapto. Esta iglesia está hasta la segunda venida de Cristo. Tienen una segunda oportunidad. Y muchos de los que han asistido a una iglesia y tal vez han creído en Dios, pero no han querido cambiar sus vidas, la oportunidad la tendrán dentro de la gran tribulación. Y es triste y es duro que tal vez se tenga que pasar por esto. Pongámonos en pie y vamos a terminar este servicio. Las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Se da cuenta cómo Dios habló y cómo geográficamente, históricamente, todo se ha cumplido? ¿Todo está? O sea, todo es. Como Dios lo dijo tal cual es. ¿Vimos cómo repasamos las iglesias y ve que todo ha pasado? Todo eso ha pasado. Y desde la Reforma ha habido gente que ha sido fiel al Señor. Cuando llegue ahí voy a hablar de muchos fundadores de iglesias, tremendos hombres de Dios, varones de Dios, personas de mucho amor a Dios, personas que han partido con el Señor, personas que han dejado buenos principios. Pero también estas personas, cuando se han ido y han dejado las iglesias, se han levantado liderazgos con personas que predican ya lo que ellos creen y no lo que aprendieron de Dios a través de su pastor. Y aquí es donde algunos dicen cómo empieza y me equivoqué, perdónenme. La Odisea comienza en el siglo XIX con el movimiento pentecostal hasta la segunda venida del Señor. Esta es la que va a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué por el movimiento pentecostal? No tiene ningún problema que una iglesia sea pentecostal y no vaya al cielo. Claro que sí. Hay muchas iglesias pentecostales hermosas. El problema es que algunas cogieron el pentecostalismo y lo transformaron a donde la palabra de Dios me enseña. Como estas pentecostales que enseñé con el pelo. Esta era una iglesia pentecostal. Pero no estoy diciendo que todas las iglesias pentecostales. Como la del escupitón, como la del agua en la boca. Todas estas vienen de iglesias pentecostales. Porque están buscando un fuego diferente. Algo. No ves estas cosas normalmente en las iglesias bautistas. Porque ellos son más apacibles, más. Pero la iglesia pentecostal trata de inventar muchas más cosas. Y el fuego y la vaina y todo eso existe, claro que sí. Hay iglesias pentecostales hermosas, pero muchas se han desviado. Y en este último siglo, es donde se levantó la apostolitis, la profetitis, y donde se han levantado una cantidad de cosas que no son bíblicas, y se han pegado igual a la iglesia de Pérgamo y a la de Tiatira. También venden aguas benditas, también venden cosas ungidas. Ellos también son los que oran por los carros, también oran por las casas, los que oran, esto no es bíblico. Esa ha sido la deformación de la iglesia. Hoy en día la iglesia está deformada, pero también hay una reformada. Y solo nosotros podemos saber a qué iglesia pertenecemos. Y solo nosotros ahorita podemos saber si el día que Jesús venga, vamos a partir con Él
o realmente vamos a tener que pasar este periodo fuerte para recibir esa segunda oportunidad. Cierra tus ojos. Padre bendito de gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este tiempo y gracias por esta exposición de tu palabra, Dios, un resumen corto de las 7 iglesias a las cuales tú dijiste, deja por escrito. Escribe lo que va a suceder, lo que ha sucedido, las cosas que son y lo que sucederá pronto. Y para ti 1000 años son como un día, por eso dijiste pronto. Sabemos que tu venida está cerca, Señor. No tenemos claro el día ni la hora, pero sabemos que los sazones nos muestran que estás muy cerca. Dios, ayúdanos a ser parte de esta iglesia Filadelfia, esta iglesia fiel, esta iglesia que con errores, con fallas, pero nos levantamos, Señor, te pedimos perdón a diario y continuamos avanzando, continuamos creciendo, aprendiendo de ti, poniendo todo en tus manos, congregándonos, Señor, como tú lo mandaste, discipulándonos, haciendo todo decentemente y en orden. Ayúdanos a entender, bendito Dios, que lo más importante es lo eterno. Y así como grabé esta semana las arras, el Espíritu Santo como arras, nos muestra la herencia que tenemos en la eternidad en Cristo Jesús. El Espíritu Santo en nosotros testifica que lo que tú has dicho es real. Y gracias, Padre, porque tu palabra, la suma de tu palabra es verdad y la mayoría se ha cumplido, queda muy poca por cumplirse. Oro, Padre bendito, porque el día que vengas por nosotros, Señor, realmente nos halles haciendo el bien. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre nosotros, en nuestras casas, hogares, hijos, nuestro entrar, nuestro salir. Y que la paz tuya, bendito Dios, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El aplauso fuerte para el Señor.